Señor, por tu palabra, amado Rey. Bendecimos tu nombre, eterno Dios. A ti damos alabanza y adoración, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre, oro para que tu palabra, Señor, que nos instruye, que nos corrige, Señor, que nos forma, en esta mañana sea ese instrumento, Padre Celestial, operando en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, y que cada uno de nosotros podamos estar, como dijo el salmista, dispuestos, Señor, para recibir tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, cancelo todo lo que quiera distraernos, sacarnos de la comunión de tu palabra. En Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, recuerden que estamos considerando algunos aspectos de la fe. Y el domingo pasado, el aspecto de la fe que tratamos fue acerca de que la fe es como un termostato, ¿cierto? A diferencia de lo que hace un termómetro, que el termómetro solamente tiene la manera de ¿qué? De medir la temperatura, ¿cierto? Pero el termostato controla el ambiente. Así que debemos tener la fe en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, como un termostato, ¿cierto? Para que nosotros podamos entonces no dejarnos controlar por las circunstancias, por el ambiente, por la situación, sino que mediante esa fe en Dios podamos ser los que tomemos dominio y control. Amén. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que ese es un aspecto de la fe muy interesante, y lo que Dios nos habló fue glorioso acerca de la fe como un termostato. Amén. Hoy quiero traer otro aspecto de la fe basado también en este Salmo capítulo 57, un salmo de David, y el aspecto de la fe que podemos nosotros observar aquí es que la fe en Dios es como un lugar donde tú te puedes amparar y sentir refugiado. La fe es como un lugar donde tú te puedes sentir amparado y refugiado. Ahora, una cosa es que tú te ampares en un lugar, en un sitio o en una persona también. Pero otra cosa es que a pesar de que te amparas en un lugar o en una persona, no te sientes refugiado, ¿cierto? Te has amparado en alguien, pero te sientes inseguro o te sientes temeroso o prevenido, en lugar de sentir que estás refugiado, en lugar de sentir que realmente estás amparado. ¿Has estado en alguna situación así? Por ejemplo, quiero colocar este ejemplo de una esposa que dice, una esposa que no es de acá, supongamos que no es de acá, supongamos que es de Barranquilla, para que ustedes queden libres. Una esposa que es de otro país o de Barranquilla, y esta esposa dice: tengo esposo, pero no me siento refugiada o protegida en él o por él, porque estoy amparada en mi casa, ¿sí?, de la lluvia, del clima, de otras cosas, pero no siento el refugio y la protección de mi esposo. Eso dice una esposa. Eso es bastante triste, ¿cierto?, de esta esposa. Y Dios no quiere que esto suceda entre nosotros. No. ¿Por qué? Porque realmente Dios no es así. No, Dios no es así. Por eso el Salmo 90, versículo 1, el salmista dijo allí: Señor, tú nos has sido
refugio de generación en generación. Interesante lo que dice el salmista. Señor, dice el salmista con toda convicción y seguridad, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, el salmista en este momento lo que está diciendo es: Dios, siempre tú has estado allí. En todo tiempo, en todo momento, en toda situación, tú siempre has estado allí para mí. Así que Dios no es así. Dios siempre ha estado allí y siempre estará allí en todo momento. ¿Para qué? Para servir como nuestro refugio. Por eso usted encuentra en los salmos que el salmista habla mucho de que Él es mi roca, de que Él es mi refugio, que Él es mi amparo, que Él es mi fortaleza, que Él es mi torre fuerte. Eso dice el salmista, porque Dios siempre ha estado allí, Dios siempre estará allí. Por eso, coloco este ejemplo, porque los seres humanos podemos actuar muchas veces de esa manera, pero Dios no es así, de esa manera. Él realmente es nuestro amparo. Él realmente, si nosotros vamos a ampararnos ante Él, nos vamos a sentir refugiados, nos vamos a sentir realmente protegidos donde Él esté, cuando nosotros lo busquemos. Entonces debemos creer esto, debemos declararlo. El salmista lo declara muchas veces. Por eso Él dice claramente: Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación. Qué bendición el Dios que nosotros tenemos. Amén. Y Dios quiere entonces de esa misma manera que nosotros actuemos así como Él. Eso es lo que quiere Dios. Que Dios quiere, desea realmente que nosotros actuemos como Él. Que seamos como Él es. Que podamos servir como refugio también y protección para otras personas. Eso es lo que Dios quiere. Que usted y yo seamos como también Él es, como refugio, protección para otras personas. Por eso usted sabe bien claro que el libro de Génesis nos dice en el capítulo 1 que Dios nos hizo a su imagen, conforme a ¿qué? A su semejanza, ¿cierto? Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, si Dios nos hizo a su imagen conforme, ese es una de las partes en que nosotros podemos decir que somos hechos a su imagen conforme a su semejanza. ¿Por qué? Porque en este aspecto podemos ser como Él es, un Dios de refugio, un Dios de protección, pero que protege sin ningún interés, ¿cierto? O sea, usted y yo también. Pero de pronto puede suceder, ¿cierto?, que personas puedan refugiar y proteger con un interés, ¿cierto? Habrá de pronto algún interés, pero Dios no es así. Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, Génesis claramente lo dice, que somos hechos a su imagen conforme a su semejanza. ¿Pero qué? Para que en esta parte nosotros podamos ser como Él es. Uno que protege, que da refugio realmente. No es simplemente decir: ay, soy hecho a la imagen y semejanza de Dios, qué bendición. ¿Y? ¿Cierto? No, es que realmente nosotros en muchas situaciones, en muchas cosas, podamos aplicar esa parte de la Escritura, de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Y también porque Efesios capítulo 5, versículo 1, Efesios 5:1 dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Interesante lo que dice el texto, porque dice como hijos amados. ¿Y qué es un hijo amado? Un hijo amado no es el que todo el mundo lo ama. Ahí soy hijo amado porque todo... No, de ahí no parte el asunto. Es un hijo amado, ¿por qué? Porque contiene amor, porque está lleno del amor de Dios. Y como contiene amor y está lleno del amor de Dios, entonces ¿qué pasa? Da amor. Entonces por eso es un hijo amado. Pero no es un hijo amado porque todo el mundo lo ama. No. Un hijo amado porque tiene amor, porque contiene amor y entonces da amor. Y por eso es un hijo amado. Y eso es lo que dice el texto. Sed imitadores. Imitemos a Dios como ¿qué? Como hijos amados. Porque Dios es ¿qué? Amor, exactamente. Dios es amor. Él tiene amor. Él contiene amor. Entonces, si Él tiene amor, contiene amor,
¿Qué hace Dios? Ama, da amor. Y cuando hay amor, ¿hay qué? Exactamente. Muy bien, gracias por enseñar a predicar, por ayudar a predicar. Hay amor, porque el amor ¿qué hace? ¿El amor qué? Correcto, el amor protege. Entonces, un hijo amado, ¿qué va a hacer? Ama, da amor y da protección. Entonces Dios está diciendo, ahí se aplica ellos a imagen conforme a su semejanza. Se da cuenta que no es solamente decir, ay, qué bendición, soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. No. Es que, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza? Amén. Entonces el punto es de ser un hijo amado, no es porque todo el mundo me ama. Ay, qué bendición, soy amado por todo el mundo, sí. ¿Y cada amor? Como hijo amado es el que da amor. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. Amén. Entonces es claro lo que el Señor está diciendo allí, que si Él es un Dios que realmente da refugio, que protege, entonces nosotros como hijos amados, ¿qué debemos hacer? Bien, dar refugio, dar protección. Amén. Salmo 57, versículo 1. Vamos a mirar el versículo 1. Dice el texto: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. David dijo, la última parte del texto, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Sabe una cosa? Eso es fe, lo que está hablando David aquí. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Eso es fe, es confianza. O sea, David se está amparando en su Dios, confiando y creyendo que realmente en Dios va a estar amparado y protegido y que nada le va a suceder, que el enemigo no lo va a dañar. ¿Por qué? Porque él está seguro y confiado que en Dios hay protección, que Dios es como una fortaleza para él, y por eso él dice estas palabras: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Eso es fe. Ahora, lo que dice David aquí en este texto, en la sombra de tus alas me ampararé, quiere decir tres cosas. Pero antes quiero decir que esto no quiere decir que después de la tormenta, o sea, lo que dice David, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pase una tormenta, ¿cierto? Una situación difícil. No quiere decir que después que pase esa tormenta, que después que pase esa situación, entonces yo diga, bueno, Dios, gracias, qué bendición, me sentí refugado en ti, qué hermoso, eres un Dios lindo, Dios, pero adiós, yo voy por otro camino. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir, en primer lugar, me ampararé en la sombra de tus alas hasta que pasen los quebrantos, es lo que nos aconseja Efesios capítulo 6, versículo número 13. Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: toma toda la ¿qué? La armadura de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Para que podáis resistir en el día malo. Y ese es el punto. Y habiendo acabado todo, o sea, habiendo terminado los quebrantos, está como firme, ¿cierto? Interesante este texto. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está firme. Entonces no es habiendo acabado todo, adiós, Dios, qué bendición, eres un Dios lindo, pero yo sigo por mi camino. No. Habiendo acabado todo, está como firme, mantenerte firme. Después que pase ese día malo, ¿cierto? Pero hay que resistir en el día malo. Ahora hago aquí un énfasis en el día malo. El día malo. ¿Qué es el día
malo. El día malo. ¿Cuándo llega el día malo? Cuando estás realmente bajo un ataque personal. Ahí llega el día malo. Cuando estás bajo un ataque personal. El día malo llega cuando en ese día la batalla en contra de tu vida arrecia, se hace muy fuerte. Pero escuche, el día malo no se limita a un día calendario de 24 horas. No, el día malo puede ser unos minutos. El día malo pueden ser unas horas. El día malo puede que sea eventualmente unos meses. Pero también en algunas ocasiones el día malo es algunos años. ¿Cuál quieres? Ninguna de las anteriores podrás contestar, cierto. Pero tenemos que estar preparados para el día malo, porque en cualquier momento puede llegar el día malo. Por eso dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, ¿de qué depende que puedas estar firme en el día malo? ¿De qué depende? De que tengas siempre la armadura de Dios, de que estés revestido con la armadura de Dios. Por eso dice antes, toma toda la armadura para que puedas resistir en el día malo. Es decir, si el día malo te coge sin la armadura, el desenlace será fatal. Pero si el día malo te coge con la armadura, de seguro que esa armadura te va a fortalecer, va a resistir al enemigo, y entonces cuando pase el día malo, ¿cómo vas a estar tú? Firme, no vas a estar tirado, no vas a estar en el piso, no, vas a estar firme. ¿Por qué? Porque tienes la armadura. Por eso te está diciendo, toma la armadura, toda la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo. Entonces cuando David está diciendo hasta que pasen los quebrantos, tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo, que cuando pase todo eso tú puedas estar firme en el Señor. Amén. Amén. Habiendo terminado eso, debes seguir firme en Él, porque el diablo nunca descansa, él siempre está atacando. Lo segundo que quiere decir es que cuando pase esa tormenta, entonces, ahora, cuando pase todo eso, ahora ¿qué vas a hacer? Ahora buscas la dirección de Dios. Ahora buscas entonces qué paso seguir, ¿cierto? Tienes que quedarte ahí, pero tienes que buscar el paso que vas a seguir, ¿cierto? ¿Qué paso vas a seguir ahora? ¿Dónde tienes que ir? ¿Ahora tienes que ir? A la presencia de Dios. Tienes que ir a la presencia de Dios. El paso que vas a seguir ahora, si lo quieres hacer firme, entonces tienes que ir a la presencia de Dios. Por eso dice el versículo 2 de este salmo, dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que ¿qué? Que me favorece. Dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. La palabra aquí, favorecer, quiere decir proporcionar un beneficio a alguien o a algo. Proporcionar un beneficio a alguien o a algo. O sea que el salmista está diciendo, clamaré al Dios que me proporciona sus beneficios. Clamaré al Dios que me bendice. Eso es lo que está diciendo David. Otra traducción de este texto dice, clamaré al Dios que cumplirá su propósito en mí. Entonces David está diciendo, clamaré al Dios que cumplirá su propósito en mí. O sea, al Dios que me va a decir entonces qué paso debo seguir de acuerdo al propósito que Él tiene para mí. Eso es lo que está diciendo David en este texto. Entonces, en segundo lugar, lo que quiere decir es que cuando pasa ese tormento, cuando pasa ese quebranto, ahora busco su presencia para saber qué paso voy a dar, ¿cierto? Porque David
en este momento estaba en un lugar, ¿cierto? No muy agradable. Entonces ahí tenía que conocer cuál era el paso a seguir. Número 3 quiere decir, hasta que pasen los quebrantos, que te debes quedar quieto. Quiere decir, quédate quieto. Quiere decir, guarda silencio. Quiere decir, espera en Él. Quiere decir, descansa en Él. Hasta que pasen los quebrantos, tienes que esperar en Él, tienes que descansar en Él. Tú tienes que entonces que guardar silencio ahí hasta que pasen los quebrantos. Es decir, no intentes salir de ese refugio antes del tiempo. No lo hagas, porque va a ser terrible. Por eso dice, en la sombra de tus alas me ampararé. Por eso es que David dice así, en la sombra de tus alas me ampararé. O sea, como cuando un pollito se ampara debajo de las alas ¿de quién? De la gallina, y se queda como quietecito, ¿cierto? Sin moverse, se queda aquí. Eso es lo que está diciendo David. En la sombra de tus alas, en ese día, mano, terrible, en esa situación, entonces tú te amparas ahí, te quedas como quieto. Como dicen por ahí, en las aguas revueltas, ¿qué tienes que hacer? ¿Esperar qué? Exactamente. Ahí tienes que esperar, porque en las aguas revueltas no vas a qué? A ver, nada. Entonces tienes que esperar que se asiente toda esa revoltura. Eso está diciendo David. Ahí me ampararé, me quedaré quieto, esperaré en Él. Ahora que termine esto, voy a su presencia y Él me va a decir qué voy a hacer, qué paso debo seguir. Interesante, ¿cierto? Lo que dice este salmo. En la sombra de tus alas me amparará. Entonces lo tercero que quiere decir es quédese quieto, confíe en Él, guarde silencio ante ese momento difícil, ante esa situación terrible. Ahora, ¿cuándo será el tiempo de salir? Él te lo va a decir. Él te va a decir cuándo va a ser el tiempo de salir. Tú lo vas a saber. Si tú te quedas quietecito ahí y no empiezas también en tus fuerzas a gritar, a hablar, a buscar solución, no vas a escuchar nada de Dios, no vas a escuchar, no. Por eso tienes que guardar silencio, quedarte quieto. Entonces sabrás el momento preciso cuando vas a salir, pero tienes que seguir los pasos de Dios. Veamos este ejemplo en Hechos capítulo 27, versículo 27 al 32. Hechos capítulo 27, desde el versículo 27. Veamos, no sé si algún día usted habrá leído este texto, pero vamos a leer una porción de este texto en el versículo 27. Dice: venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasado un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Escuchen, esta es una narración de un hecho donde el apóstol Pablo iba siendo llevado
preso con otros presos a un lugar, pero tenían que atravesar el mar. Y en medio de esa travesía hubo una tempestad terrible. La tempestad llamada, como dice más atrasito, Euroclidón. Levantó un huracán y estaba azotando fuerte, y ellos pasaron un terrible sofoco de varios días. Aquí empieza diciendo el texto 27, venid a la que la 14ª noche. O sea, que ya iban ¿cuántos días? 14 días de un día mal. ¿Qué tal? Un día 14 días de un día malo en la tormenta, ¿cierto? En medio del mar. Uy, el mar es impresionante. El mar atemoriza. Si usted ha ido al mar, se ha encontrado en medio del mar. Así que ya llevan 14 días en medio de esa tormenta terrible. Pero aquí nosotros podemos aprender una lección con respecto a lo que Dios nos quiere decir. Y es lo que empieza diciendo el versículo 30, que dice que entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. O sea, quiere decir que estos señores estaban intentando salir de su refugio antes de tiempo y quisieron entonces escaparse en el esquife, que es un barco pequeño que utilizan las grandes embarcaciones, ¿cierto? En situaciones así como estas. Exactamente, algo parecido. Entonces ellos estaban como que haciéndose los tontos, diciendo vamos a largar las anclas, pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir en ese esquife y aquí que se mueran ellos y nosotros nos salvamos. Qué bendición, ¿cierto? ¡Ay, qué lindo, qué misericordia! ¿Cierto? Pero aquí dice que estos hombres quisieron hacer esto por causa del ¿qué? Del desespero y la ansiedad. ¿Cierto? Eso es lo que podemos mirar aquí. Tenían desespero y ansiedad. Desespero y ansiedad, dos enemigos de la fe. Terriblemente. Dos enemigos de la fe que impulsan a hacer cosas no guiadas por el Espíritu de Dios, y entonces vienen las frustraciones. ¿Por qué? Porque la persona ansiosa, la persona que está en esta situación de desespero, no va a hacer lo que el Espíritu de Dios le dice, sino lo que su emoción, su sentimiento le dice, y no va a encontrar lo mejor. Así que estos hombres se dejaron de llevar por el desespero, por la ansiedad, dos enemigos de la fe. Quisieron hacer lo que ellos de pronto dijeron, de esta es la manera como nos podemos salvar. Pero entonces vemos en esta narración que interviene el apóstol Pablo, un hombre de Dios, centrado en Dios, firme en la fe, que ya les había hablado anteriormente. Anteriormente les había hablado, les había dado un consejo, pero dice aquí el versículo, no, antes de eso, versículo 10. Dice el versículo 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito, dice el versículo 11, al piloto y al patrón de la nave, que aquí, que a lo que Pablo decía. Y eso fue lo que pasó. No escucharon. Y aquí entonces Pablo nuevamente, guiado por el Espíritu de Dios, un hombre centrado en Dios, centrado en la fe, firme en la fe, le da este consejo. Entonces le dice, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Aquí sí, entonces ya escucharon a Pablo, dijeron, lo que dice es cierto, así que prestémosle atención.
escuchemos lo que Él dice, porque lo que Él dice, eso sale. Mire lo que nos pasó. Así que obedecieron aquí en este momento lo que dijo el apóstol Pablo. Él le dijo, y Pablo ya sabía de navegación porque ya había navegado. exactamente, Pablo ya sabía de navegación. Entonces, ellos aquí sí escuchan a Pablo. Ahora, esto nos enseña algo muy importante. Y es que tienes que escuchar, en primer lugar, el consejo y obedecer en medio de una tormenta. Escuche. Si no escuchas, el proceso se puede alargar o se va a hacer más difícil porque no escuchas. Pero si escuchas, entonces las cosas van a ser diferentes. Eso es. Lo primero que aprendemos aquí es que hay que escuchar. Estos hombres no escucharon a Pablo primero. Ahora sí lo están escuchando. En medio de esa tormenta, ellos estaban angustiados, desesperados, y Pablo, centrado, sereno, les hablaba, pero no lo escucharon. Aquí entonces se dieron cuenta que este hombre tenía palabra de verdad, palabra de Dios, y lo escuchan. Así que lo primero que debemos hacer en medio de ese día terrible es que escuchar el consejo de Dios, obedecer en medio de la tormenta. Así que escuche, por favor. Dígale a su vecino o su hermano, dígale, te voy a decir un secreto, pero que no salga de Risaralda. Dígale, ahora sí voy a escuchar. De hoy en adelante voy a escuchar el consejo, voy a estar atento. Amén. Entonces, en primer lugar, escuche el consejo, obedezca. En segundo lugar, haga lo que se le dice, siga ese consejo. O sea, no simplemente escuche y ya, ay, qué bonito, sí, está lindo, pero no voy a hacer esto. No. Escuche, pero haga lo que se le dice, obedezca. Así como estos hombres obedecieron lo que Pablo les estaba diciendo. Ahora, quiero hacer énfasis en el versículo 32. Dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. En primer lugar, ¿quiénes cortaron las amarras? Los soldados. Los soldados son guerreros. Los soldados son guerreros que en medio del combate están dispuestos a desprenderse de lo que sea, que están dispuestos a soltar lo que sea, es decir, no vacilan, no titubean. ¿Por qué? Porque saben que si no lo hacen, les puede costar su propia vida. Por eso, en medio del combate, los soldados están dispuestos a todo, a soltar, a dejar. Si es posible, soltar el radio, dejar todo lo que les parezca a ellos valioso en medio del combate. Si lo tienen que dejar, lo dejan, lo sueltan. Eso es interesante. Ahora, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. 2 Timoteo 2, 3 y 4. Dice, mire este texto, 2 Timoteo 2, 3 y el versículo 4. El versículo 3 dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidad como un buen soldado de Jesucristo. Luego dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda. O sea, ningún soldado, ningún creyente. Recuerde, la vida cristiana es comparada como un soldado. Así que un soldado, un cristiano, no se deja enredar, no se enreda. Lo que quiere enredarlo enseguida lo va a ir soltando, porque sabe que eso que lo va a distraer del verdadero propósito de
Dios, entonces se desenreda enseguida. No se deja enredar, por eso el apóstol enfatiza aquí diciendo, no se enreda en los negocios de la vida. Entonces, en primer lugar, los soldados sueltan las amarras. En segundo lugar, en medio de esa tormenta, que es una prueba y a la vez un proceso, una prueba, un proceso, Dios te quiere enseñar muchas cositas que tienes que aprender. ¿Para qué? Para que se fortalezca tu fe. En medio de esa tormenta, Dios quiere enseñarnos muchas cosas que todavía debemos aprender para ser fortalecidos en la fe, para tener fe, estar firme en la fe. Recuerde que tener fe es lo que dijimos el domingo pasado. Tener fe es un proceso, ¿cierto? O es el resultado de una vida obediente donde se siguen ¿qué? Procesos, donde no se dejan tirados los procesos, donde se continúan los procesos y se terminan los procesos. Entonces nuestra fe, ¿cómo va a estar? Firme, fortalecida, amén, y va a estar activa. Entonces, ahí en medio de esos procesos, Dios quiere que nuestra fe se fortalezca para que realmente tengamos fe en Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, en segundo lugar, en medio de la tormenta, que es una prueba y un proceso, Dios nos quiere enseñar muchas cosas. En tercer lugar, es un aprendizaje. Y en un aprendizaje hay cosas que tienes que dejar o perder. Filipenses capítulo 3, versículo número 7. Filipenses 3, 7, miren lo que dijo el apóstol Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuántas cosas, dijo el apóstol, eran para mí ganancia, pero las he estimado como pérdida. O sea, las he dejado perder por amor a Cristo. Qué bendición, ¿cierto? Entonces, en un aprendizaje, escuche, en un aprendizaje hay cosas que se tienen que dejar, que se tienen que perder. Pero en esa misma situación, hay unas que se tienen que dejar perder, que no van a ser de bendición ni van a edificar, pero hay otras que se van a tomar, que van a edificar y van a bendecir nuestras vidas. Amén. Amén. Por eso se habla de un reaprender para poder aprender, ¿cierto? Volver a aprender, pero vamos a volver a aprender no de la manera que me habían enseñado, sino ya desde otra perspectiva diferente, para que entonces pueda aprender realmente lo que Dios quiere enseñar. En cuarto lugar, en este proceso tienes que cortar como soldado valiente lo que te amarra o te impide crecer en la fe. Cortar como un soldado valiente que está dispuesto a desprenderse de lo que sea. Escuche bien, dispuesto a desprenderse de lo que sea. Cortar como un soldado valiente lo que te amarra, te impide crecer en la fe. Tienes que cortarlo. Córtelo. Ahora, pregunta: ¿qué estás dispuesto a perder para seguir a Cristo? ¿Qué estás dispuesto a perder para seguir a Cristo? ¿O qué estás dispuesto a dejar para agradar a Cristo? ¿Qué estás dispuesto? Deja que eso se pierda y no tú. Deja que eso se pierda y no tú. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer,
¿Qué dice? Córtala. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtela. Oiga, esto no es literal. No haga esa escena. No repita esa escena en su casa, por favor. No, esto no es literal. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir ¿a dónde? Santo Dios. Al fuego que no puede ser apagado. Versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano no muere. Digo guacala, ¿cierto? Versículo 45. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Versículo 46, versículo 47, perdón. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es enfático el Señor diciendo: el gusano no muere, el fuego no apaga, porque el infierno es una realidad, no es una leyenda, no es un mito, no, es una verdad. Amén. Por eso el Señor enfatiza ahí. Cada vez que dice esto, enfatiza: el gusano no muere, el fuego nunca apaga. Así que cuando dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Corta, por favor, aquello que no puede ser de bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Tienes que ¿qué? Corta. ¿Qué tienes que cortar? Reflexiona, medita, pregúntale al Espíritu Santo: ¿qué tengo que cortar? Ya sabes que tienes que cortar, córtalo. No lo puedes dejar ahí, tienes que cortarlo. Ahora, habla de cortar mano, cortar pies, sacar ojo. Mejor dicho, ¿cómo le parece? Pero cuando habla de manos, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Aquí se refiere a acciones, manos. ¿Cuáles son esas acciones repetitivas? Acciones que de pronto han sido repetitivas en tu vida. Y esas acciones repetitivas que no están siendo de bendición, ¿qué tienes que hacer? Cortarlas. Tienes que cortar eso. ¿Por qué? Porque no está bendiciendo tu vida. Tu pie está hablando de aquello que te está conduciendo. ¿Por qué camino? ¿El camino de Dios o el camino de qué? ¿Qué camino estás siguiendo? ¿Qué camino te está mostrando el enemigo que aparentemente es bueno, o aquello que te está influenciando y no es de bendición? ¿Qué dice? Córtalo. Tienes que cortarlo. Y tu ojo, cuando habla de ojo, ya no dice córtalo, sino dice ¿qué? Sácalo. O sea, los ojos es lo que llevan a mirar lo que está dentro, lo que está en el corazón. ¿Qué está en el corazón que te está llevando a ver eso? Pero tiene que ¿qué? Sacarlo para que no te lleve hacia allá, sino que te lleve por el camino correcto, por el camino, por la bendición de Dios que tiene para tu vida. Entonces, queridos, deja que eso se pierda. Tienes que cortar eso. Amén. Ahora,
¿por qué citamos este Salmo 57? Este Salmo 57. Porque nos coloca como ejemplo la fe de David. Aquí el Salmo 57 está hablando de la fe de David. David era un hombre ¿de qué? De fe, un hombre seguro en Dios, confiado en Dios. Entonces este Salmo nos está hablando de esa fe de David. Ahora, su fe en Dios fue como un lugar donde encontró refugio, donde encontró protección. Y este salmo fue escrito precisamente cuando David estaba escondiéndose en una cueva porque el rey Saúl lo estaba persiguiendo. Así que David se esconde en una cueva porque el rey lo está persiguiendo. David se ampara allí en esa cueva. Pero realmente Dios era su refugio. David se ampara en la cueva, pero realmente Dios es su refugio. Eso es lo que quiere decir. Por eso dice con certeza, en la sombra de tu mano, en la sombra de tus alas, perdón, me ampararé. En la sombra de tus alas, me ampararé. La palabra amparar en hebreo es jasá. Jasá quiere decir protección, encontrar refugio. O sea que David está diciendo, en la sombra de tus alas voy a encontrar protección, voy a encontrar refugio. La pregunta es entonces, ¿en quién o en qué te amparas? ¿En quién o en qué te amparas? ¿Quién es tu refugio? ¿O te encierras en tus pensamientos? ¿Te encierras en tu cuarto y dejas que la tristeza y la depresión haga desastre? Tienes que decir, como dijo David, en la sombra de tus alas me ampararé. Tú eres mi refugio. Ahora, le pregunto, ¿has pasado por alguna tormenta? Mejor dicho, va en la mano todos. ¿O estás viviendo alguna tormenta? Bueno. Una tormenta donde, como dice, de pronto habrás escuchado o dicho, ay Dios mío, ¿cuándo va a escampar? Porque llueve y llueve y llueve. ¿Estás viviendo una tormenta? Refúgiate en Dios. No te salgas de su refugio hasta que pasen los quebrantos. Refúgiate en Dios hasta que pase la tormenta. Quédate ahí quieto. No te muevas. Guarda silencio ahí. Así que esta clase de fe que se refugia en Dios nos habla del creyente que debe confiar en el Señor porque está aprendiendo a descansar en Él. Eso. El creyente que está aprendiendo a descansar en el Señor, en primer lugar. En segundo lugar, este creyente no se desarma en tiempos de presión. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor es la roca de su salvación. Por eso en esos días malos, en esos tiempos difíciles, no se desarma como David. David no se desarmó. David se amparó ¿en quién? En Dios. Él dijo, tú eres mi refugio. En la sombra de tus alas me voy a amparar y tú me vas a refugiar, Señor, y allí estaré seguro. Así que esta clase de fe habla de ese creyente que se refugia en Dios, que no se desarma en tiempos de presión porque sabe que Dios es la roca de su salvación. Y número 3, este creyente no se deja derribar porque está siendo atacado o perseguido o tentado. No se deja derribar si está siendo perseguido, atacado o tentado. No lo permite. David no se dejó derribar, se refugió en Dios. Ahora, David se refugia en Dios, pero utiliza un arma muy importante. David utiliza el arma de la alabanza. Y en medio de los quebrantos, en medio de aquella situación difícil, David utiliza el arma de la alabanza. Mire lo que dice en versículo número 4, Salmo 57. David dijo, mi vida está entre leones.
Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¿Te has sentido alguna vez así? Sus dientes son ¿qué? Lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. David está describiendo, ¿cierto?, en medio de que se encontraba él. Sin embargo, David no se desarma en ese tiempo. David alaba a Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Entonces el versículo 5 dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. En medio de ese quebranto, en medio de esa situación que estaba siendo perseguido, nada menos y nada más que por el rey Saúl y todo su ejército, David se refugia en Dios. Pero no solamente se refugia en Dios, sino que aquí David empieza a alabar a Dios, a glorificar al Señor, a exaltar su nombre. Por eso dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Qué bendición, ¿cierto? Qué hombre de fe, qué hombre seguro, confiado en Dios, que está siendo perseguido por el rey, pero en medio de eso está ¿qué? Alabando a Dios, glorificando al Señor. Aunque esté siendo atacado, perseguido, debes utilizar en medio de eso el arma de la alabanza. Y eso va a quebrar toda obra del enemigo. Dios va a ver que tu corazón en medio de ello estás alabando a Dios, lo estás glorificando a Él y te va a exaltar. Amén. Esto hace David. Pero escuchen, aquí hay algo interesante. Allí entre el versículo número 6 y el versículo número 7 aparece una palabrita que está en la versión Reina Valera, o la traducción Reina Valera 1960, la palabra Selah. Ahí aparece entre el versículo 6 y el versículo 7, aparece un Selah. Y hay un espacio entre estos dos versículos cuando colocan allí esta palabrita Selah. ¿Qué es Selah? ¿Qué quiere decir Selah? Hacer una pausa, reflexionar sobre lo que Dios ha hecho. Entonces David aquí, en medio de esto, David hace una pausa, reflexiona, oiga, en medio de sus quebrantos, en medio de esa situación que estaba siendo perseguido, buscado, ¿para qué? ¿Para ponerlo en el trono? No, para matarlo. David reflexiona, hace una pausa sobre lo que Dios había hecho antes con él. Y si lo había hecho antes con él, que lo había librado del oso, del león, del enemigo, entonces ahora nuevamente lo puede hacer. Por eso reflexiona y dice aquí esta pausa: tú me libraste del oso, del león, tú me has librado del enemigo. Cuando estaba en el desierto me libraste, Dios, fui salvo por ti, me escondí, me refugié en ti, pero ahora también me vas a librar, voy a ser libre. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, Dios. Eso es lo que está diciendo. Hace una pausa. Así que, en medio de los quebrantos, hace una pausa. En medio de esa situación, reflexiona en lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios antes en ti, contigo? ¿Qué te ha librado? ¿Qué te ha guardado? ¿Cómo te ha bendecido? ¿Qué ha hecho Dios contigo? Reflexiona sobre eso. Mira las maravillas que Dios ha hecho antes. Y entonces, cuando reflexiones sobre eso, vas a decir: ahora también, si Dios me libró en aquel entonces, ahora también me va a librar, me va a sacar adelante, voy a ser bendecido, Él me va a exaltar, Él viene entonces para levantarte. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de la pausa, David luego escribe el versículo número 7. Dice, versículo 7: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, clamaré y trovaré salmos. ¿Qué dice David? Mi corazón está dispuesto. ¿Qué hombre, cierto? Fortalecido en la fe, mi corazón está dispuesto. Aquí estoy, Dios. O sea, David lo que está diciendo es: no importa, te alabaré, te seguiré alabando, porque tú me librarás, me has librado, me vas a volver a librar
también. No dejarnos desarmar por el enemigo, por la situación, porque tenemos un Dios fuerte y poderoso, un Dios grande en batalla, el Dios de la batalla, el Dios de la victoria, el Dios que nos levanta, el Dios que nos afirma. Ese es nuestro Dios, y en medio de eso entonces podemos decir o debemos decir: te alabo, Padre, te bendigo, Dios, te exalto, Señor, porque tú me has librado y me vas a librar. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Él es tu refugio. Así que si estás en medio de una tormenta, quédate quieto, no te muevas, no salgas de ese lugar antes de tiempo, como los marineros querían salir, porque puedes perder. Tienes que quedarte allí. Entonces, cuando pasen los quebrantos, a su presencia, y Dios te va a decir cuál es el paso a seguir. Mientras tanto, ¿qué debes hacer? Alabarlo, glorificarlo, bendecirlo y exaltarlo. Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar.